Tenemos nuestro primer invitado a esta hora de la mañana. Nos saludamos a Omar Velasco, él es analista económico. ¿Cómo estás, Omar? Qué gusto poder conversar contigo, sobre todo ante este informe que se emitía de parte del Fondo Monetario Internacional, donde Bolivia ya tiene una respuesta y ratifica su soberanía económica. Buenos días. Muy buenos días, Oscar. Para mí siempre un placer estar en las pantallas de ATV. Un cordial saludo a los amables televidentes. ¿Cómo ves este informe, sobre todo en el artículo 4, que hace referencia a nuestro país y ciertas recomendaciones que brindaría el FMI a Bolivia? Bueno, el día de ayer casualmente se ha publicado el informe del artículo 4 en su versión extensa, para que, por supuesto, podamos revisar este documento. Lo que el Fondo Monetario señala en términos primero de diagnóstico, que hoy los desbalances macroeconómicos, me estoy refiriendo al déficit fiscal, a el déficit en balanza comercial, se han ido acentuando en los últimos años y es parte hoy de la situación que explica la escasez de dólares, combustibles y las recientes presiones inflacionarias. El organismo internacional ve con preocupación la perspectiva de la economía nacional de los próximos meses, porque este año, Oscar, y el próximo, la economía estaría creciendo alrededor de 1% o menos. Esto, por supuesto, está explicado en parte en las proyecciones por un debilitamiento de la inversión pública, que estaría cayendo de más o menos 6% del PIB el año 2023 a menos de 4% para el próximo año. Otra de las razones fundamentales tiene que ver con el menor crecimiento del sector privado, principalmente explicado por el encarecimiento de los costos de importación. El Fondo Monetario espera que la inflación continúe alta en los próximos años, por encima del 15%, y también advierte de que el déficit fiscal, lejos de corregirse, se va a ir acentuando en los próximos 2 años. Finalmente, destacar el tema de las reservas internacionales en el informe, que si bien muestran una relativa estabilidad en torno a los 2.000 millones de dólares para 2025 y 2026, en términos del producto todavía estaría disminuyendo, y esta sería una de las razones de por qué se prevería hacia adelante todavía mayores presiones devaluatorias en el país. Ahora, Omar, si bien la situación económica no solamente está preocupante en nuestra región, sino también a nivel internacional, ¿cómo Bolivia ha podido mantener ciertas medidas para poder tener una soberanía económica y no depender de organismos internacionales? Bueno, esta es una buena pregunta, porque en la década anterior se han ido, por supuesto, financiando los desequilibrios fiscales y externos a través del uso de las reservas internacionales, porque las críticas del FMI no son recientes, Oscar, son desde el año 2015 que comienzan a caer el precio de las materias primas, comienzan a aparecer los primeros déficits en la balanza de pagos y en el sector fiscal. Hemos venido viendo de forma sistemática cómo los informes del FMI han ido demandando a las autoridades nacionales que se realicen ajustes macroeconómicos bastante importantes, pero lo que hay que decir a la población es que en la década anterior no ha sido necesario estos ajustes, porque el país tenía en ese momento un importante colchón de recursos externos, de recursos fiscales que han permitido sostener las políticas expansivas que han logrado mantener la estabilidad y el crecimiento. Lo que ocurre, Oscar, es que en el contexto reciente estos colchones financieros se han ido agotando, hemos ido utilizando las reservas internacionales y esto en el tiempo se ha traducido en presiones en el mercado cambiario. Por tanto, hoy las recomendaciones de política que realiza el FMI obviamente lo hace en un contexto distinto, donde la economía nacional estaría entrando en un potencial riesgo de precrisis cambiaria, precrisis de balanza de pagos y riesgos también de crisis de deuda.
Hoy, a diferencia de lo que ocurría antes de la pandemia, es importante que se hagan ajustes macroeconómicos mucho más profundos, porque en los últimos años, hay que decirlo, el gobierno ha logrado paliar, contener esta situación de una manera, vamos a decir, heroica, pero lógicamente estas medidas que se han implementado no son suficientes y por eso hoy más que nunca es importante que podamos los bolivianos realizar este ajuste económico, este arreglo a los números, que es importante para que no sea necesario que organismos internacionales vengan y nos impongan sus recetas económicas, porque esto por supuesto podría ser mucho más nocivo en términos sociales. Ahora, ¿qué pilares fundamentales que tiene el modelo económico boliviano no pueden ser negociables de acuerdo a esas recomendaciones que tiene el FMI? Sí, es una pregunta igual interesante, porque el FMI en principio nos viene recomendando, repito, hace cerca de 10 años, recortar la inversión pública, pero el recorte de la inversión pública va a implicar en el tiempo menor oferta de bienes públicos en términos de infraestructura educativa, infraestructura de salud, construcción de carreteras, que son importantes para el desarrollo nacional. En ese sentido, por supuesto, es necesario un ajuste macroeconómico, pero que no comprometa la capacidad de ofrecer bienes públicos por parte del Estado, que no comprometa el crecimiento económico, porque en la medida que un país deja de invertir, lógicamente se desacelera. Otro tema, digamos, que siempre hemos estado en constante disputa con el Fondo Monetario, tiene que ver con la política cambiaria, porque el FMI recomienda flexibilización del tipo de cambio, que la moneda comience a fluctuar y obviamente esto en el tiempo se puede traducir en un desbordamiento del tipo de cambio hacia arriba, es decir, en presiones cada vez devaluatorias más altas. Haber mantenido el tipo de cambio fijo por cerca de una década ha sido una apuesta que ha garantizado estabilidad en la década anterior. Por supuesto, hoy ya no podemos mantener esta política de tipo de cambio fijo porque los recursos para financiar esta política se han terminado. Finalmente está el tema vinculado a la independencia del Banco Central, porque el fondo aboga por un Banco Central que no financie al sector público, pero lo que hay que entender es que gracias al financiamiento en la década anterior se ha logrado también impulsar grandes proyectos productivos. Por tanto, hay diferencias en términos de lo que el FMI propone y lo que se ha ido implementando en el país. Omar, ¿es posible implementar algunas de esas observaciones o recomendaciones al modelo económico boliviano frente a toda la situación que estamos viviendo, desde la Asamblea Legislativa, los frenos de los créditos, el tema climático, que también ha sido un factor fundamental que ha afectado también a la economía del país, y otros temas políticos internos como bloqueos que siempre van a perjudicar al sistema económico boliviano? Lo que hay que entender, y obviamente es un tema de discusión con el FMI, que los ajustes no tienen que traducirse en meros arreglos contables, porque detrás de estos ajustes macroeconómicos están los deterioros en términos sociales que producen los ajustes económicos. Porque, y tú lo decías muy bien, hay factores políticos, sociales que están, por supuesto, también influyendo en la determinación de los equilibrios macroeconómicos, porque, mira, en el informe del artículo 4, lo que recomienda el FMI es realizar un proceso de devaluación de la moneda de al menos el 30%. También recomienda un ajuste fiscal al gasto que implica reducir el déficit fiscal en al menos 3 puntos del Producto Interno Bruto, pero obviamente hay la necesidad de ajuste, pero lo que tenemos que medir a la hora de implementar estas políticas es que quien termine, que no sea el ciudadano de a pie
que no sean las familias de menores ingresos quienes terminen pagando la factura de los ajustes macroeconómicos, como estamos viendo que está ocurriendo en Argentina. Es en ese sentido que, si bien existe la necesidad de ajuste económico, quienes vayan a implementarlo tienen que tomar en cuenta a la hora de los ajustes todos los actores económicos que van a estar directa o indirectamente afectados. Ahora, para el gobierno nacional es una tarea, ¿no? Sería bueno rediseñar ese modelo económico que fue hace muchos años muy bien presentado a nivel internacional ante todos estos fenómenos que se han dado de un tiempo a esta parte. Bueno, en principio el problema no es el modelo, sino es su aplicación, es la gestión macroeconómica de políticas económicas que se han implementado en los últimos años, que de alguna forma han condicionado hoy el actuar de la economía, porque Oscar, había la necesidad de ajustes económicos que no se han hecho, que se han sustituido por medidas de corto plazo, de carácter más paliativo, pero que no han atacado el problema central. El problema es que en el tiempo, cuando uno demora en aplicar las medidas económicas adecuadas, lógicamente los costos sociales se van incrementando de forma desproporcional. Entonces, yo creo que todavía el gobierno actual está a tiempo de realizar un ajuste económico que pueda sincerar, por un lado, el costo de los combustibles, que es una de las principales fuentes de distorsiones en la balanza comercial y fiscal. Por otro lado, se tiene que intervenir el mercado cambiario para que el Banco Central pueda recuperar el control de la política cambiaria y de esa manera evitar que el dólar siga disparándose en el mercado paralelo. El gobierno también tiene que hacer un ajuste fiscal importante, pero que no comprometa los bonos sociales, que no comprometa la inversión pública, que no atente contra la estabilidad laboral en el sector público. Y obviamente esto tiene que permitir disminuir las actuales presiones de financiamiento que tiene el sector público con el Banco Central. Ahora, desde el punto económico, ¿qué se tiene que hacer para volver a tener esa confianza? Hace muchos años atrás y hasta últimas gestiones, la bolivianización era el punto principal de tanto de créditos, de ahorros. Los bolivianos confiaban en nuestra moneda. Hoy en día hay una sensación, sobre todo en el común denominador de la gente, de esa devaluación del billete, del boliviano como tal. Tú como analista, ¿qué le puedes decir en torno a esa confianza que necesita el boliviano? Detrás de la moneda está la credibilidad en la política económica. Cuando la moneda pierde valor, Oscar, lo que está detrás es la pérdida de confianza de la población en el actuar de la política económica. El informe del artículo 4 señala de que uno de los factores que ha erosionado el valor del boliviano, por supuesto, está vinculado a la falta de credibilidad que hoy tienen las autoridades, porque en el tiempo se han ido haciendo una serie de anuncios que han generado expectativas en la población, pero que después no se han cumplido, porque llevamos más o menos 2 años de crisis cambiaria. En este periodo se han anunciado alrededor de 40 medidas económicas, pero el problema es de que el impacto que han tenido estas medidas para contener la inflación, para contener la escasez de dólares, ha sido limitado o con poco éxito. Por tanto, es fundamental que las autoridades, para recuperar la credibilidad ante la población, hagan anuncios que sean de alguna forma tranquilizadores, anuncios que muestren un cambio en la dirección de la política económica, pero sobre todo que sean anuncios que posteriormente puedan alcanzarse, porque se ha dicho hace una semana de que se iba a abastecer el mercado de gasolina, de combustibles en el país, y ya hasta a esta fecha vemos que todavía la situación no se ha solucionado. Ahora, en el tema de las reservas internacionales, que también se ha destacado aquello, Omar, ¿cuál tendría que ser la estrategia para seguir fortaleciendo aquello y decir, mira, somos un país que tiene ciertas reservas y que por eso nos permiten poder viabilizar mecanismos de créditos a nivel internacional?
Bueno, lo que hay que reconocer es que el gobierno actual ha logrado contener la caída de reservas internacionales sistemática de años pasados, pero no es suficiente. Hoy necesitamos incrementar las reservas internacionales para poder, repito, intervenir el mercado cambiario de divisas paralelo y así recuperar la estabilidad cambiaria. La principal fuente de divisas que tiene un país son sus exportaciones, pero lo que está ocurriendo es que las exportaciones vienen cayendo de manera sistemática hace cerca de 3 años. Y estamos hablando de un contexto en el cual los precios internacionales se han recuperado, en el cual ya se han autorizado el uso de algunos eventos transgénicos en el caso del sector agropecuario y por tanto no justifica esta tendencia negativa de las exportaciones. Es importante, por supuesto, que el gobierno levante las restricciones que ha puesto hoy algunos productos de exportación, porque la especulación y el agio no se combate con medidas administrativas, se necesita incentivar al aparato productivo nacional para generar divisas, pero también es importante, y creo que esto es falta también un poco de la gestión, se tiene que encontrar mecanismos que garanticen que los dólares que se van a exportar, Oscar, puedan retornar al país de manera efectiva y puedan cumplir el fin económico para el cual se están creando, que es financiar importaciones, que es atender hoy la situación emergente de los créditos externos y otras funciones vinculadas al comercio internacional. Muy bien, Omar, qué gusto conversar contigo y sin duda hablar de economía ante todo lo que está sucediendo en nuestro país es interesante para que la población y nuestra audiencia de la Red ATV pueda conocer de mejor manera y a detalle con un especialista como vos que nos da una lectura mucho mejor de esa garantía del Estado boliviano frente a la situación económica. Te agradezco, Omar, y te vamos a estar convocando. Siempre es un gusto estar en ATV. Muy buenos días para todos. Muchas gracias. Omar Velasco, analista económico, haciendo un detalle en torno a esta advertencia que daba y propuesta de recomendación en el artículo 4 de 2025 del Fondo Monetario Internacional, y el gobierno desde el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas reafirmaba ese compromiso gubernamental con una política económica soberana y responsable adaptada a la realidad interna y orientada al bienestar de la población en respuesta a dicho informe.